Muy buenas tardes, jóvenes. Antes que nada, agradecer a Dios por esta tarde y por un día más de vida que nos ha regalado y por todas sus bendiciones. Me ha correspondido a mí compartir con ustedes el tema que siempre se comparte todos los domingos y por la tarde. También espero que se encuentren muy bien y que estén llenos de salud y captando las medidas de prevención también. El tema está titulado Dios gobierna al mundo. Para comenzar con el desarrollo del tema, les voy a leer una cita bíblica que está tomada de Primera de Tesalonicense capítulo 3 versículo 8. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Antes de comenzar con la explicación o para que la entiendan mejor, les voy a hablar sobre esta cita bíblica. Esta carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica, que fue escrita o fue dirigida por Pablo. También esta carta no solamente fue escrita por Pablo, San Apóstol Pablo, sino por Silvano y Timoteo, en la cual lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Tesalónica, la ciudad Tesalónica era una ciudad muy importante del Imperio Romano y también era la ciudad principal de Macedonia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que era testimonio para las otras, era un ejemplo a los creyentes corintios. Para comprobar esta cita bíblica, lo que estoy diciendo, pueden leer ustedes la segunda de Corintios capítulo 8 del versículo del 1 al 5. Allí nos hace referencia sobre el ejemplo que era esta iglesia para las otras. Entonces, por eso la cita bíblica que les leí nos dice eso, nos reaviva sobre que están firmes en el Señor. Porque esta era una iglesia que seguía los mandatos de Dios, uh, obedecían los mandatos de Dios y que era lo que estaban más atentas sobre todo. Y aunque hubieran personas pobres o muchas crisis, ellos seguían atentas y obedeciendo. Para que podamos comprender más sobre el compartimiento de este tema, les voy a leer, o bueno, les voy a resumir. El ejemplo de vida nos habla de un embajador que se encontraba con una crisis política, que no podía dormir debido a la ansiedad que él tenía por esa misma crisis del estado del país. Entonces, un anciano sirviente que dormía en el que dormían en el mismo cuarto, él sabía que el embajador era cristiano. Entonces él le preguntó al embajador que si le permitía hacer unas cuantas preguntas y él le dijo que sí. Entonces el anciano le preguntó, ¿usted cree que Dios gobernaba el mundo antes que usted naciera? Él dijo que sí. Entonces le hizo otra pregunta. ¿Cree que cuando usted abandone este mundo, Él seguirá gobernando? Él le respondió que sí. Entonces, entonces el anciano le hizo otra pregunta. ¿No puede usted confiar en que Él gobierne el mundo mientras usted está en Él? Entonces allí el embajador sintió
dio un profundo suspiro y que esas palabras que le dijo el anciano le permitió dormir profundamente. Bueno, habiendo leído esta pequeña reflexión y también a el pequeño versículo, voy a tratar de la manera de darme a entender. Entonces, voy a hacer una retroalimentación sobre el versículo que decía, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Esas palabras le decían a la iglesia de Tesalónica, porque esta iglesia se encontraba con muchas aflicciones y era, y eran, y era una iglesia pobre. Pero aún estando en esta crisis, problemas, dificultades, ellos tenían alegría en su corazón y eran ejemplo a las otras iglesias. Como ya hice mención anteriormente, era un ejemplo a la iglesia, a los creyentes de Corintios. Entonces, ellos, a pesar de esta crisis, no se sentían tristes, sino a cambio sentían alegría. ¿Y por qué? Porque ellos tenían a Dios presente y obedecían a Dios. Nunca se olvidaron de Él en esas dificultades. Y me imagino también que, no, que también se acordaban mucho de Él en su alegría. En cambio, aquí en la otra historia, en la historia de vida o la reflexión de vida, nos presenta un embajador que era creyente, que era cristiano, pero no tenía presente a Dios en ese momento de crisis que estaba viviendo el país. Entonces tenemos dos opciones, tenemos dos caras, digamos, dos lados de la moneda. Siempre tener presente a Dios en los momentos difíciles o recordarnos de Dios en los momentos difíciles. Porque ya cuando el embajador se dio cuenta de lo que le había dicho el anciano, él tuvo esa paz, tuvo esa alegría en su corazón que hasta que pudo dormir. Entonces, nosotros podemos creer mucho en Dios, pero si no tenemos nosotros presente a Dios en estas pruebas de crisis, las dificultades, problemas en nuestra vida, quizás se nos va a ser difícil poder superar o salir de esas pruebas, salir amargamente de esas pruebas. Pero si a cambio nosotros tenemos a Dios presente en nuestra vida, nosotros estando en esas dificultades, problemas, Él siempre lo va a transmitir alegría, no importando cuánto sea la crisis que nos encontremos. Porque cada persona es un mundo y cada persona enfrenta dificultades difíciles. Entonces, Dios quiere que nosotros nos acordemos de Él. Porque si no lo tenemos presente en esas crisis y no lo acordamos de Dios, entonces lo vamos a hundir junto con esas crisis. En cambio, si nosotros nos acordamos de Dios, es lo que Él quiere, que nosotros le acordemos de Dios. Entonces Él lo va a transmitir esa energía y esa esperanza en salir en ese problema. Y vamos a superar ese problema. Ahorita nosotros lo encontramos
es una crisis externa, digamos así, una crisis que todos lo estamos viviendo, pero está también la otra crisis interna que es personal, las crisis que se viven en cada familia. Dios no quiere que en esta crisis que estamos viendo todo alrededor del mundo nos olvidemos de Él. Quizás Él nos puso esta prueba para que nosotros al final salgamos más fuertes y con mucha más fe. Y que seamos personas muy fuertes al final de esto. No veamos esta pandemia del lado negativo, sino que veámosla del lado positivo. Porque hoy en día hay muchos mensajes negativos en vez de positivos. Entonces, quizás nosotros vamos a salir más valientes, con mucha fortaleza, con nuevas estrategias, con nuevos métodos de aprendizaje, con otras habilidades que nos llevará a ser unas personas mejores y más comprendidas, más comprensivos con la vida, a saber a valorarla y disfrutar de cada momento, siempre y cuando tengamos a Dios presente en nuestra vida y pidamos a Dios por esto, por lo que estamos viviendo. Entonces, en resumen, Dios quiere que nos acordemos de Él en todo momento de nuestra vida, en momentos difíciles y de alegrías. Espero, jóvenes, que me he dado a comprender, o si no, espero que si no me he dado a comprender, ustedes busquen la medida de poder leer o escuchar nuevamente la reflexión y leer el versículo y los otros versículos que he dado. Entonces, recomendarles que siempre guarden las medidas de distanciamiento cuando ustedes vayan a hacer tareas grupales, aunque a mi criterio no deberían de estar haciendo tareas grupales o no le deberían de dar tareas grupales porque por la situación que estamos viviendo, sino que siempre y cuando hay siempre otras medidas, otras maneras, se pueden dividir los trabajos, te toca esto y esto y esto y mandármelo tal día y yo lo voy a unir y así, o si se reúnen siempre guardar la distancia. Y si ustedes no tienen motivo en salir en su casa, no lo hagan, por favor, es por su salud, ya que uno no sabe quién puede andar con ese virus. Entonces, esto ha sido mi participación. Gracias por haber escuchado. Al final les voy a dejar una o dos preguntas. Cuídense y tengan una tarde feliz.